Bienvenidos una vez más a su programa Cuéntame tu historia. Estamos transmitiendo desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a través de Ciudad de Dios Radio. Es un placer acompañarles en este programa porque aquí damos testimonio de lo que Dios ha hecho, está y seguirá haciendo en nuestras vidas. Pero hoy tenemos una invitada desde Suiza. ¡Qué alegría tenerte con nosotros, Ruth! Cuéntanos un poco, háblanos un poco acerca de ti. Gracias. Nada, hace muchos años, yo vengo de República Dominicana, hace casi 20 años que vivo en Suiza. Estoy casada, tengo 2 hijos aquí. Este es mi segundo matrimonio. Y soy escritora, madre a tiempo completo. Te encanta la lectura. ¿Y cómo nace la idea de viajar de Santo Domingo a Suiza? Verdaderamente no sé ni cómo decir. Era como yo tenía ya familia que vivía aquí. Entonces fue la idea de una prima de ayudarme para venir. Y fue así. ¡Qué bueno! ¿Y dónde fue que conociste al Señor? ¿En Santo Domingo o en Suiza? Bueno, mi familia tenían conocimientos del Señor, y desde pequeños yo recuerdo que íbamos a una pequeña iglesia a unos kilómetros de la casa. Eso era con mis padres allá en San Cristóbal. Y mi papá dio permiso a un pastor de Estados Unidos para que abriera un campo blanco, como decimos allá en República Dominicana, en mi casa, para recibir a los vecinos y para ellos venir a dar culto una vez a la semana. Recuerdo que era los miércoles, entonces nosotros anunciábamos a todo el mundo que venía un pastor de una iglesia de la capital, porque ellos eran de Estados Unidos, su esposa dominicana, y por el concilio habían sido trasladados a República Dominicana, a una iglesia en la capital. Y mi hermana, una de mis hermanas, visitaba esa iglesia, y por medio a ella fue que conocimos al pastor. Y mi papá inmediatamente dio la autorización para que comenzáramos a dar los cultos allá en la casa, invitamos a los vecinos, todo. Y todo comenzó ahí, pero yo era muy joven todavía. Yo tenía unos 14 años, 13 o 14 años. No sabía mucho acerca de todo eso, pero me gustaba. Yo sí participaba en las reuniones, acepté al Señor, pero como que no viví intensamente hasta unos años más tarde. Después de eso el tiempo pasó, yo me casé, el pastor regresó a Estados Unidos, el que daba los cultos en la casa, y entonces los cultos se siguieron dando, pero en la casa de otra señora. Hubieron unos cambios ahí, no recuerdo muy bien por qué. Y después de eso pasaron muchas cosas. Yo me casé, pasó el tiempo, yo me fui a vivir a la capital, y cuando yo me separé de mi esposo, con quien yo me había casado allí, que había regresado allí a San Cristóbal, entonces allí yo había conocido otra joven que ya ella había venido aquí en Suiza, y después mi prima, que hacía muchos años que yo no la veía, ella me vio y me dijo: ay, pero yo te voy a ayudar, y todo eso. Entonces yo vine finalmente en el 2003, la primera vez,
y yo conocí a alguien aquí. Después de eso yo me fui de nuevo a República Dominicana y fue allí en el 2004 cuando comenzó verdaderamente mi relación con el Señor. Yo me salí un poco del equilibrio que yo tenía por malas frecuentaciones, vamos a decir así, por personas que yo conocí y que me dieron consejos que no eran correctos. Entonces yo comencé a hacer visitas donde brujos, hechiceros, porque ellas me decían que solamente así yo podía tener una vida perfecta. Un engaño completamente increíble. Y cosas que nunca en mi vida yo pensé, yo comencé a hacer. Entonces yo comencé a visitar brujos, hechiceros y a hacer cosas de las que no soy fiel, pero ya el Señor me perdonó y restauró mi vida. Y hoy puedo dar testimonio. Y yo comencé a hacer un sinnúmero de cosas, pero como usted sabe, eso es una prisión. Cierto. Eso es una prisión. Eso es una prisión y yo me sentía que yo estaba yo me sentía atormentada. Yo no recuerdo cuándo yo podía dormir una noche en paz. Yo nunca pude dormir una noche en paz mientras yo hacía esas cosas. Y todo fue transcurriendo así. La persona que yo había conocido aquí, no mi marido, sino otra, fue antes de conocerlo a él. Ya yo veía aquí una señora que hacía esas cosas de hechicería y ella me decía, mira, si tú no haces eso, tú no vas a tener ese hombre, esto, aquello. Eso era algo terrible y yo sentía que yo me estaba volviendo como loca. Bueno, yo me fui a Santo Domingo, pero yo iba a 3 brujos en el mismo día. Yo iba a uno en la mañana, cuando salía de donde ese yo iba a donde otro, y después que salía de ese yo iba a donde otro, y todos decían cosas diferentes. Y yo estaba en una situación que yo me sentía que yo iba a explotar, ya yo no podía más. Era un círculo vicioso. Eso era como de una mentira a la otra, era una prisión terrible. Y yo me sentía desesperada. Entonces en mi casa, mi hermano cristiano, mi hermana cristiana también, y mis padres que también buscaban del Señor, y era yo la única que hacía esas cosas. Entonces yo tenía todos esos ataques. Mi hermano me insistía, tú tienes que ir a la iglesia, tú esto, pero lo que no sabemos es que no es la forma correcta de conducirse con la gente para llevarla a los pies del Señor. Y yo no me gustaba cómo él me atacaba, pero cuando el Señor tiene un plan en nuestra vida, cuando Él decide, nos escoge, por así decirlo, Él llega y Él nunca llega tarde. Cierto. Entonces, un día, ese día ya yo estaba, que yo sentía que nada iba en mi vida. Yo sentía que yo estaba en otro mundo, en otro universo. Y cuando yo fui a ese brujo en la mañana, yo le había pagado un dinero por un trabajo que él iba a hacer. Y cuando estoy esperando ahí donde el brujo, me llama una amiga de Suiza y me dice, mira, yo vi a fulano, a la persona con la que yo pensaba casarme. Me dice, yo lo vi con otra mujer. Y como que eso
esa fue la gota que rebosó la copa. Y cuando ya era mi turno de entrar, que yo me senté frente a ese brujo, que era el mismo Satanás. Cuando yo me senté, yo estaba tan desesperada, pero Dios estaba conmigo. Porque el brujo me dijo a mí cuando yo me senté: tú sabes que hay un hombre rubio que está detrás de ti. Y yo le dije: yo no sé. Yo solo quiero decirle que usted es un mentiroso. Y yo comencé a insultar a ese brujo y a decirle cosas. No era yo ya, era el Señor. Yo no puedo explicarlo, pero yo sé que yo comencé a insultar a ese demonio. Y yo le dije: usted lo que es un mentiroso. Usted me dijo a mí que ese hombre no iba a tener otra mujer. Y mi amiga me acaba de llamar y me dice que él está saliendo con otra. Usted es un mentiroso. Y yo lo insulté. Y él me miró y lo único que me dijo: mira tu dinero, llévatelo. Y yo le dije: no, quédeselo. Y yo sé que yo salí de ahí y me fui a mi casa. Pero yo estaba desesperada. Usted sabe cuando una persona está desesperada, desesperada a tal punto. Y esa noche, él vino a matarme. Cuando yo estoy acostada en mi cama, era tarde, las 2 de la mañana. Yo no tenía una Biblia, pero yo tenía solamente ese pequeño testamento, el Nuevo Testamento, el pequeñito de bolsillo. Yo no tenía Biblia, pero yo tenía eso. Y yo veo el ángel de la muerte que entra a mi habitación. Pero cuando él venía para matarme, había algo que no lo dejaba acercarse a mí. Y yo, que estaba desesperada, él insistía, y yo estaba desesperada. Entonces yo tenía una amiga que ella era cristiana, pero antes de ella ser cristiana, ella era bruja, pero el Señor la rescató. Y cuando yo la iba a visitar, al lado de su casa había una señora cristiana, y yo sabía que esa señora podía ayudarme. Yo sentía la necesidad de ir a buscar a esa señora. Entonces son las 2 de la mañana y yo tuve esa lucha hasta las 5 de la mañana con ese demonio, pero él nunca pudo acercarse a mí. Había algo que le impedía acercarse a mí, hacerme daño. Entonces yo sé, lo único que yo conocía era: Jehová es mi pastor. Y yo comenzaba a decir: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Era lo único que yo podía decir. Era lo único que venía a mi mente. Entonces, cuando a las 5 de la mañana yo tenía un amigo que tenía una moto, y él siempre me llevaba a diferentes lugares porque eso era lo que él hacía como trabajo y yo le pagaba. Y yo lo llamé a las 5 de la mañana, yo le dije, me dice que tú me estás llamando a esta hora, ¿te pasa algo? Yo le digo, estoy desesperada, yo necesito que tú vengas a buscarme y que tú me lleves donde mi amiga, porque yo tenía que ir a buscar a esa señora. Eso era lo único que estaba en mi mente. Bueno, él me dice, ok, a las 5:30 estoy ahí. A las 5:30 ya yo estaba lista afuera. Mi papá se levantaba siempre a las 4 de la mañana porque él ordeñaba. Él tenía vacas y él ordeñaba, eso es en el campo, la vida del campo. Sí. Y ya yo estaba afuera a las 5:30 esperando que él viniera a buscarme. Cuando él me dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Yo era otra persona. Y cuando yo llego donde mi amiga, yo le dije, yo necesito que tú vayas a buscar a la señora. Yo necesito que tú la llames. Yo necesito que tú la llames. Cuando ella venía, mi amiga vivía en un segundo piso. Cuando la señora viene subiendo la escalera, el espíritu
del Señor la arrebata y ella comienza a hablar en lenguas. Ay, ay, ay. Eso fue algo maravilloso. Maravilloso. Y ella está en la escalera subiendo, hablando en lenguas, y yo sentí una liberación y una paz. Algo que solo el Señor puede dar, como dice la palabra, que Él da paz que sobrepasa todo entendimiento. Inmediatamente esa presión, ella todavía ni me había tocado, ni me había orado, pero cuando ella comenzó a hablar en lenguas, todo se fue. Y las cadenas cayeron. Las cadenas cayeron. Yo fui completamente libre, libre, de una manera tan especial. Y cuando ella sube, ella viene con su Biblia. Cuando ella sube, ella me dice que ya el Señor le había hablado de mí. Y ella me dice que ella sabía que yo iba a venir. Dios mío. ¿Ah? Que ella sabía. Apartada para Él. Apartada para Él. Y me dice, me da la Biblia y me dice, ábrela. Cuando yo la abro, se abre en Isaías 60, que es, para mí es la promesa la más maravillosa. Y cuando ella oró por mí, yo fui completamente libre. Libre. Mi vida jamás fue igual. Qué interesante cómo Dios opera, porque en medio de tu desesperación, Él se manifiesta a ti y te dice que está contigo. Número uno, primero porque tuviste valor para enfrentar el demonio que había en esa persona. En segundo lugar, te siguió protegiendo, porque si el espíritu de muerte llegó a ti y Él te protegió, te estaba mostrando el camino a seguir. Ahora bien, una vez que tú estás liberada, ¿cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Fue algo que me envolvió, que me arropó. La señora que oró por mí, doña Antonia, que la amo con todo mi corazón, ella se convirtió inmediatamente en mi madre espiritual. Ella fue mi guía. Entonces, o nos llamábamos todos los días, o todos los días por la tarde, yo iba y me reunía con ella. Ella me enseñó a orar. Ella me enseñó a leer la Biblia, a qué pedir, a cómo pedirle al Señor discernimiento para comprender su palabra. Ella me enseñó todo. Ella fue mi guía espiritual. Y me lancé en algo tan profundo que hasta hoy lo que yo lamento es no haberlo hecho antes. Sin embargo, este es el tiempo correcto de hacerlo. Pero ese era el tiempo, ese era mi tiempo. Muchas veces le predicamos a las personas y queremos a la fuerza que ellas hagan las cosas como nosotros le decimos en el momento que lo decimos. Pero nosotros tenemos el deber de predicarle a las personas, y el Señor es quien toca el corazón y hace los cambios y las transformaciones. Muchas veces lo que digo, lo digo por mí.
Porque mi hermano, por ejemplo, me insistía, me decía, tú tienes que ir a la iglesia, mira, hay un campamento, vete, este fin de semana, inscríbete para que vamos. Eso no es así. Eso no es así. Eso a la gente hay que hablarle con amor del Señor. Hay que presentarle su palabra. ¿Ah? Hay que ir con pañito así, dependiendo, claro, la situación, porque muchas veces el Señor nos hace llamados, y si no venimos por la buena, y Él nos está llamando, Él nos trae a su manera, que lo sabemos. Él tiene su manera de traernos a Él. Sí. Cuando Él dice hay que venir, o venimos de una u otra manera. O de otra, exactamente. Impresionantemente, yo estaba buscando la cita que diste, y dice en el verso 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¡Oh! ¡Qué palabra! Esa palabra quedó marcada, esa palabra me marcó para siempre. Y ¿qué le digo? Como nueva creyente, yo digo, wow, eso yo lo voy a ver ya. Sigue diciendo, porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Gloria a Dios por tu vida, de verdad que a mí me alegra mucho compartir estas experiencias. He ahí el nombre de este programa. Cuéntame tu historia, porque necesitamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo. Yo verdaderamente he tenido una vida, eso yo lo voy a escribir ahora lo estoy escribiendo en mi segundo libro, porque después yo estuve, el Señor para prepararme, yo no pude, yo vine a Suiza 2 años consecutivos, 2003 y 2004, pero después no pude volver. El Señor me dejó en República Dominicana para prepararme. Y después que Él me preparó, después de eso, cuando yo conocí al Señor, después que ya acepté al Señor y yo comencé un cilicio, yo le dije, mira Señor, porque yo vivía una situación difícil en la casa de mis padres y había mucho odio allí de mis hermanos hacia mí. Eran mis hermanos quienes tenían el control, no mis padres. Y era una situación verdaderamente difícil. Allí yo tenía mis 2 hijos que también estaban tomando, uno de ellos, el más grande, estaba tomando el mismo camino de no respetar correctamente mi figura maternal y paternal, porque yo estaba divorciada. Y era una situación difícil, completamente difícil. Y yo le dije al Señor, mira Señor, hasta que tú no me saques, me voy a tirar en un cilicio, voy a hacer un cilicio, y hasta que tú no me saques de República Dominicana no me voy a parar. Y yo estuve casi 1 año en cilicio, desde que yo conocí al Señor. Era un cilicio tan fuerte, pero el Señor obró en mi vida. En situaciones me defendía. Yo no tenía que hacer nada. Pero no había quien se metiera conmigo. Pero yo vivía de rodillas, día y noche. Fue como que eso yo lo necesitaba tanto en mi vida. Yo necesitaba tanto del Señor
que cuando por fin yo lo deje entrar, porque somos nosotros quienes le tenemos que abrir nuestro corazón, y cuando por fin yo lo dejé entrar, yo no quería perder un segundo sin estar en su presencia. Y yo vivía de rodillas de día y de noche. Yo vivía de rodillas, pero no había quien se metiera conmigo. Yo vi cosas del Señor, todo eso yo lo voy a escribir en mi próximo libro, que va a tratar solamente de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ese libro yo sé que va a ayudar a mucha gente, porque el Señor hizo cosas terribles. 2 semanas después de haberme convertido, yo quise hacer un culto de oración en la casa, porque yo quería como que verdaderamente fuera todo un ambiente espiritual, limpiar por todas esas cosas que yo había hecho en mi pasado, todas esas cosas de brujería. Yo quería que todo eso, yo quería hacer un santuario, si bien me puedo explicar. Y yo invité a la pastora de la iglesia donde asistía mi madre espiritual, doña Antonia, y mi amiga, y nos hicimos amiguísimas, ella y yo, y ella fue a mi casa y dio ese culto de oración. Y cuando estamos orando en un momento, porque yo invité a algunos de la familia, a algunos vecinos, y cuando estamos orando en un momento, ella se acerca a mi oído, la pastora, y me dice el Señor que todo el que se meta contigo se la va a ver con él. Pero yo no comprendía, porque a veces hay cosas que no comprendemos, sino después cuando estamos ya en el camino dentro. Y yo le puedo decir que yo viví cosas con el Señor que a veces yo sentía hasta miedo, porque sabemos que Él es poderoso. Claro. Él es poderoso. Y después de eso, lo que yo puedo decir a la gente, porque yo sé que hay mucha gente que están hoy en día desesperadas, como yo estuve en aquel momento. No hay que buscar un viaje, no hay que ir de vacaciones, no hay que buscar una película en Netflix. No, eso no va a quitar eso que están sintiendo en su corazón. El único que puede hacer esa limpieza, ese trabajo, llevarse las heridas de nuestra niñez, de nuestra vida de adulto, cualquier cosa, el único que lo puede hacer es Jesucristo. El único que sana, que salva, que liberta. El único, pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Así es. Así es. Ruth, nos alegra mucho que tú nos cuentes tu testimonio, que sin lugar a dudas servirá de inspiración para muchas personas. Una vez más queremos agradecerte por todo lo que nos has contado, lo necesario que es abrir el corazón para dejar entrar a Jesús. Y luego los cambios que Él opera en nuestras vidas, porque tenías una vida desorientada, pero luego Dios te encarriló. Yo puedo decirle que con todo ese dinero que yo gasté en hechicería y en cosas malas, yo creo que se hubieran construido 2 iglesias. Eso es algo que a veces yo pienso y yo me escandalizo yo misma. Yo digo, Señor, ¿cómo yo pude perderme a ese punto?
Pero lo interesante fue que al final de esa vida que llevabas, pudiste decirle a Satanás que era un mentiroso. Mentiroso. Sí. Y a partir de ahí tu vida cambió hasta el día de hoy. Amén. Y será hasta que el Señor venga. Amén. Amén. Así que muchas gracias otra vez por haber aceptado nuestra invitación a este programa que nos ayuda a compartir la palabra al mundo entero. Así que gracias a usted. Gracias a usted y a su esposa. Un verdadero placer. Un abrazo para ti y toda tu familia. Que la pasen muy bien. Bendiciones. Y sin lugar a dudas tendremos una segunda parte. Amén. Hay mucho que contar y yo sé que este mensaje, cuando mucha gente lo vea, van a abrir su corazón a Jesucristo. Van a saber que Él es la única solución, que no es el presidente, que no es un sueldo, que no es un mejor trabajo. No, es Jesucristo. Es Él. Él es el camino, la verdad y la vida.